Dios te bendiga, Dios te guarde. Es un placer compartir contigo. Dios traerá una palabra a tu vida, a tu corazón, para transformar, para cambiar tu manera de pensar. En el nombre poderoso de Jesús, recibe esa palabra. Sabemos que el pueblo de Israel estuvo en Egipto por más de 400 años como esclavos. Ellos no llegaron siendo esclavos, ellos llegaron siendo libres porque fueron invitados por José para poseer la tierra de Gosén, que el faraón de ese entonces les entregó la mejor tierra de Egipto para que José y su familia habitaran en ese lugar. Como sabes, José era una persona muy preciada por el faraón de ese entonces. Pero dice la palabra que luego muere ese faraón y surgen otros faraones que ya no conocen a José, que ya José también había muerto. Entonces el pueblo paulatinamente llegó a ser esclavo hasta ser todo el pueblo esclavizado con trabajos pesados, con una dura carga. Y por más de 400 años el pueblo de Israel creció en Egipto, pero el pueblo de Israel era esclavizado en Egipto y trabajaban grandes obras arquitectónicas, trabajaban de sol a sol esforzándose, porque así es el esclavo. El esclavo tiene que trabajar duro, hacer lo que dice su amo. Pero lo duro de esta situación es que el pueblo había perdido la mentalidad de libre, porque hay una generación que nace dentro de la esclavitud que ya no sabe lo que es la libertad, no conoce la libertad, no ha experimentado la libertad. Quizás lo que le contaron sus abuelos, sus tatarabuelos, pero ellos no conocen y no habían experimentado lo que es la libertad. Entonces ellos nacen bajo una mentalidad de esclavo, nacen esclavizados. Dicen los psicólogos que han determinado y estudian la personalidad y el desarrollo de los individuos, que una persona es formada entre los 1 y los 5 años. La personalidad de un ser humano se forma entre los 1 y los 5 años. Los que estudian la mente humana se han dado cuenta de que la memoria forma unos surcos, son unas líneas por donde luego se van a fijar lo que serán los almacenamientos de nuestros pensamientos, de los pensamientos. Sabemos que actuamos según lo que nosotros pensamos. Así tal como piensas, así tú vas a actuar. Entonces la memoria de un individuo se forma de 3 maneras diferentes. La memoria de un ser humano, tu memoria, mi memoria, se ha formado de 3 maneras diferentes. Una es la experiencia verbal. La experiencia verbal que tú has tenido desde pequeño, en el hogar, en la escuela, en tu círculo íntimo, en tu círculo de amigos. Tú has sido formado a través de una experiencia verbal. También tenemos lo que es la experiencia visual. Pero cuando yo digo la experiencia visual, no me refiero a letras, sino está formado con imágenes. Y también tenemos lo que es lo vivencial. De estas 3 maneras se forma la memoria de un individuo. ¿Qué pasa? Que el pueblo de Israel había sido formado bajo esclavitud, habían sido formados bajo este patrón y ellos ya no conocían lo que era la libertad. Por lo tanto, no anhelaban la libertad, no deseaban la libertad, porque ellos se sentían cómodos. Así nací, así morí, así vivió mi padre, así vivió mi madre, así vivieron mis abuelos. Yo no tengo necesidad de esto. Yo no tengo necesidad de hacerlo distinto, diferentes. Pues entonces déjame decirte que así mismo el pueblo de Israel había nacido y había crecido, se había desarrollado convivencias en esas 3 áreas que yo te comuniqué, convivencias que lo había mantenido con una mentalidad de esclavo. Entonces, acá se usa un ejemplo para los que tenemos perro en la casa. Si tú no quieres que el perro entre a una zona de la casa, la mascota que tienes, entonces
Hay algo que venden que tú lo pones en el suelo, es una alfombra, es parecido a una alfombra, pero cuando tu mascota pisa esa alfombra recibe una pequeña descarga eléctrica y él entiende que no debe de pasar ese límite de ahí hacia adelante. Mientras el perro está pequeño, él comienza a aprender y a recibir esa descarga y ya él trata de no traspasar ese límite porque él sabe que va a recibir una descarga. Ya cuando el perro está más grande, tú le puedes retirar esa alfombra tecnológica y el perro no va a pasar el límite porque él entiende en su cabeza de que va a recibir una descarga eléctrica. Es una pequeña descarga que no le causa daños, pero sí que lo pone en alerta. Entonces, a veces en la vida, así mismo, cuando nosotros venimos formados con una mentalidad que te limita, una mentalidad porque fuiste creado a una manera que te limita, una manera de pensar de esclavo, como pensaba el pueblo de Israel. Entonces, ya creemos que hasta ahí llegó todo, que más adelante no hay nada, que yo no tengo necesidad de esforzarme, que no tengo necesidad de experimentar. Entonces, Dios, sabiendo esto y sabiendo que la experiencia verbal es importante para el individuo, le dice en el libro de Números capítulo 6 y el verso 22, la bendición sacerdotal. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, no le dice leyéndoles, no le dice, le dice diciéndole, hablándole: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti sus ojos, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Dios quería que los padres le hablaran al corazón de los hijos, que los padres le hablaran una palabra que se quedara sellada, plasmada, impregnada en el corazón de los hijos, una palabra de bendición. Yo no sé cuántas veces tú le has dicho a tu hijo: muchacho de la pip, un pito, porque ni siquiera se puede pronunciar esa palabra. Tú vas a ser un delincuente, tú no sirves, tú eres un haragán, tú eres un holgazán, tú ni siquiera vas a completar tus estudios. A veces los padres cometen el error de marcar a sus hijos con palabras negativas. Estás haciendo lo contrario a lo que dice la palabra. La palabra te manda a darle la bendición sacerdotal a sus hijos. Dios te manda a dar la bendición sacerdotal a sus hijos. Dios quería que el pueblo de Israel cambiara de mentalidad. Y entonces, cuando Moisés habla con el faraón, le dice Jehová: deja ir a mi pueblo, deja que mi pueblo sea liberado. Pero antes de la salida del pueblo de Israel hubo todo un proceso. Pero yo creo que Dios podía hacer así. ¡Push! Ya el corazón de Faraón está blandito, ya el pueblo puede salir y puede irse libre. No, pero sucedieron cosas y dice la palabra que fue endurecido el corazón de Faraón. Pero a la vez que el corazón de Faraón fue endurecido, Dios quería que ese pueblo que tenía más de 400 años de esclavo comenzaran a ver los portentos, porque mientras eran esclavos, ellos no conocían la mano de Jehová, ellos no conocían los portentos de Jehová, ellos no conocían la poderosa mano de Dios obrando. Y era necesario que ellos conocieran la mano de Dios. Comienzan entonces con las plagas, la plaga de sangre, la plaga de ranas, la plaga de piojo, de moscas.
de ganado, úlcera, granizo, langosta, tinieblas y por último la muerte de los primogénitos, porque ellos necesitaban experimentar, necesitaban conocer, necesitaban ver con sus ojos para que cambiara su manera de pensar. Ellos necesitaban ver el Dios que le estaba llamando a atravesar el desierto para entregarle la tierra prometida, porque ellos sí saben cuál era la tierra que les pertenecía. Ellos sí saben cuál era la tierra que debían de poseer, porque fue una promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob y a toda su generación. Ellos conocían la promesa, pero se habían olvidado de esta promesa. Para Dios mostrar su poder y para que ellos fueran ministrados y cambiaran de esa mentalidad de esclavo, porque era necesario que ellos tuvieran una experiencia visual, como también una experiencia verbal y una experiencia de vivencia. Y ellos salen, Dios abre el mar rojo para que ellos atraviesen. El Jordán también es abierto. Reciben maná del cielo. Reciben alimento del cielo. Reciben codornices. Brota agua de la peña. ¿Cuántos milagros hizo Dios? Imagínate que una columna de fuego les cubrías a ellos en las noches para que el frío del desierto no los matara. Pero en el día, en el desierto que hace un tremendo calor, les cubría una nube. Dios quería que ellos tuvieran la experiencia de ver su mano, de conocerles. Recuerda que los diferentes nombres de Dios vienen relacionados a cómo Él obra. Yo no sé si tú conoces a Jehová Rafa, porque no sé si has sido sanado por Él, pero tienes la oportunidad de conocerlo. Oh Jehová Tsidkenu, justicia nuestra. Oh Jehová Shalom, paz en medio de toda esta tormenta que está viviendo el hombre. Entonces, el pueblo necesitaba tener una mentalidad de libre. Tenía que cambiar de mentalidad. Hay una ilustración que a mí me gusta mucho, que es la barracuda y la sardina. La barracuda es un pez fuerte, es un pez que se alimenta de otros peces. Y unos investigadores, ellos hicieron un experimento y metieron a una barracuda dentro de una pecera de cristal. Claro, una pecera grande. Y pusieron un vidrio. Ellos pusieron un vidrio en el medio, pero un vidrio que tan limpio que ni siquiera se notaba que ahí había vidrio. Y del otro lado pusieron una sardina. A la barracuda le encanta la sardina, le encanta alimentarse con sardinas. Yo no sé si tú te pareces una barracuda que te gusta comer sardina, pero la sardina es buena. Pero la barracuda se alimenta con sardinas, le encantan esos cardúmenes. Y metieron a la barracuda y del otro lado la sardina. Cuando la barracuda ve esa sardina y agarra y va derecho a comérsela, pero ¡pum! Choca con el cristal. Hace intentos, se golpea, choca con el cristal, hace intentos. Y a pasar del tiempo, entonces los investigadores movieron el cristal y la barracuda nunca intentó ir a comerse la sardina, pudiendo haber cenado con pescado fresco, porque entendía que ahí había un obstáculo, el cual muchas veces lo intentó, pero nunca pudo superar ese obstáculo. Déjame decirte que Dios tiene un sí para ti. Quizás has chocado con un no en una ocasión. Sí, quizás has chocado con un no en 5 ocasiones. Quizás has chocado con un no en 10 ocasiones. Pero Dios tiene un sí para tus finanzas. Dios tiene un sí para tus estudios universitarios. Dios tiene un sí para la expansión de tu ministerio.
Dios tiene un sí para tu ascenso. Dios tiene un sí para la sanidad que estás esperando. Dios tiene un sí para que haya un cambio en tu hogar, un cambio en tus hijos. Dios tiene un sí para tu negocio, la apertura de tu negocio. Dios tiene un sí para la relación matrimonial, para que haya una conciliación y una reconciliación. Dios tiene un sí para tu casa propia. Dios tiene un sí, pero te has estado chocando con un obstáculo, que ya el obstáculo no está, pero no lo intentas otra vez. Es necesario seguir intentándolo. Necesitas seguir intentándolo. No te rindas, no te rindas. Si a la primera Moisés se rinde, oye, porque el faraón se endureció, el pueblo no sale, Dios tiene que levantar a otro hombre. 10 veces, 10 plagas. No, y no. Pero Dios tenía que enseñarle a su pueblo en medio de este proceso de la salida. Dios tenía que enseñarle. Dios le enseñó en medio del proceso. Dios le enseñó varias cosas antes de que el pueblo poseyera la tierra prometida. Lo primero es que Dios le dio una visión. Dice el Salmo 126. Y me lo sé, pero no lo voy a leer de memoria. Salmo 126. Dice así la palabra. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, porque el que está cautivo no sueña. Hay que ser libre para poder soñar. Y Dios quería que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, entrara en un entendimiento, entrara en un cambio de mentalidad, porque no podían soñar. El esclavo no sueña, pero desde que Dios le dice: te voy a sacar de Egipto, vas a poseer la tierra. Oye, esos esclavos que se levantaban y su levantar era: voy otra vez a hacer ladrillo, otra vez voy a trabajar la agricultura, amanecí otra vez siendo esclavo. Oye, ya tenían un sueño, aunque iban a trabajar al otro día, tenían un sueño, porque Dios le ha dicho: te voy a sacar, y levantó a Moisés para que sacara a su pueblo, pero ya ellos podían soñar. El esclavo no sueña. Dios le dio una visión. Entre las cosas que Dios le enseñó al pueblo de Israel, le dio una visión. Ya ellos podían soñar en la tierra prometida. Dios le dio protección. El esclavo no tiene protección. El esclavo es maltratado. El esclavo es lacerado. El esclavo es esclavizado. El esclavo es todo. Pero Dios le dio protección. Le enseñó este principio de protección, porque los esclavos no tenían protección. Dios le enseña cuando llegan al Mar Rojo en el libro de Éxodo y el capítulo 14. Le enseña el principio de que tienen autoridad. Cuando llegan al mar, hay que hablarle a las aguas para que las aguas se separen. Un esclavo no tenía autoridad para nada, pero Dios le enseña de que ellos tenían autoridad frente a lo que se le pusiera por delante. Dios le enseña este principio también cuando fueron circuncidados. Dios dijo: hoy te he quitado el oprobio de Egipto. Dios quitó la vergüenza. El esclavo vive lleno de vergüenzas, pero Dios le quitó la vergüenza. Una de las cosas que Dios le enseñó para cambiar su manera de pensar. Después de esto, fueron un gran ejército que se lanzaron a la conquista. Pero ¿cuándo fueron un gran ejército que se lanzaron a la conquista? Cuando cambió su manera de pensar. Dios te está llamando
a cambiar tu manera de pensar. Ya deja de pensar como esclavo. Él te ha hecho libre. Ya deja de pensar que el obstáculo está ahí como la barracuda para comerse la sardina, o como la mascota que se le pone un límite de protección eléctrica. Esa oposición no está. Lo que pasa es que hace tiempo que no lo intentas. Es hora de intentarlo. Es hora de lanzarte. Aunque la tierra prometida fue dada en posesión al pueblo de Israel, el pueblo de Israel muchas veces tuvo que empuñar espada. Está bien, Dios hizo muchos milagros porque se enfrentaron ejércitos que ellos eran como hormigas, ejércitos gigantescos, más poderosos, y ellos venían de la esclavitud. Ellos no eran guerreros, pero se fueron formando en la guerra, y Dios les dio la tierra porque ellos creyeron, ellos se introdujeron, ellos poseyeron. Tú puedes decir, esa promesa es mía, Dios me la dio, eso es mío. Sí, pero ¿qué estás haciendo? Estás empuñando la espada, lo estás intentando, le estás creyendo a Dios, pero el creer involucra no solamente creer en tu mente, sino actuar, sino caminar, poseer Jericó, poseer Jai, poseer las ciudades que Dios te ha dado. Eso incluye tomar una determinación en tu vida. Te llamo a que abandones la mentalidad de esclavo, que comiences a ver las obras y los portentos de Dios, que comiences a ver la protección de Dios, que ya no eres esclavo, sino que eres libre, y que lo intentes, que te lances apoderándote y creyendo la palabra que Dios ha depositado en tu corazón. Dios te bendiga y Dios te guarde. Padre amado, en el nombre de Jesús, clamo, Señor, por las personas que han sido formados con un patrón de pensamiento equivocado, que han sido, Señor, maltratados en su niñez, donde se le ha marcado y le han dicho, tú no lo vas a lograr, nunca lo vas a hacer. Tú dices lo contrario, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sé vivir en escasez, pero también sé vivir en abundancia. Sabemos, Señor, que tú estás con tu pueblo en medio de esta situación. Yo te pido que podamos ver como pueblo tu mano poderosa obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cambia, arranca ese corazón de esclavos y sea puesto un corazón de libre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho.